Adelante. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta parashá. Es una parashá que iniciamos en este estudio interanual que tenemos tan amplio y tan profundo. Hoy vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? La parashá anterior, ¿se acuerdan que vimos el tema de los espías rebeldes y todo eso, ¿no? Y cómo aprendimos cosas ahí. En esta parashá vamos a hablar y de aquí en adelante, ciertas actitudes éticas que nos deben de distinguir como congregación. Hemos hablado mucho, pero en este caso es muy concreto, muy preciso acerca de las conductas que no debe de haber dentro de una congregación, dentro de los congregantes, porque, bueno, se supone que el estudio y práctica de la Torá nos ayuda a ser mejores ciudadanos. Hemos hablado de eso, donde el respeto mutuo, el apoyo mutuo es lo que debe de prevalecer. Sin embargo, recordemos que hubo un periodo dentro de la congregación en donde venían muchas personas del evangelismo bien mal educados, ¿sí? El celular en la mano, platiquitas acá, platiquitas allá. Estaba predicando el pastor y dale con la plática de amigos y cuates, el celular de aquel lado. Exacto, de repente se salían para allá, no sé hacer qué. Y cantidad de conductas que no son adecuadas dentro de un templo, ¿sí? Un templo serio al menos. Y es muy desagradable que estemos poniendo atención y que de repente, ¿sabes? Que sonaba el celular. Sí, hasta a mí se me olvidaba mi retórica y para volverla a retomar está un poquito difícil, porque no es lo mismo la retórica que el contenido o el discurso. Entonces, hablar de contenido, de retórica y discurso, o sea, alinearlo ante una mínima interrupción es muy incómodo. Pero es una congregación que está madurando muy rápido, que estamos aprendiendo de los errores. De repente me dejaban por ahí basura tirada, chicles pegados en el asiento, botes de agua tirados ahí como si fuera basurero aquí, muchas malas mañas, muchos malos hábitos que se traían y que con el paso del tiempo y con la madurez y bueno, estar uno dando, bueno, se han ido. Al menos yo ya no he visto a nadie platicando aquí en media prédica, ¿sí? Cuando antes hasta en la alabanza estaban allá, había los cuchicheos allá al fondo y nosotros acá adorando al Creador, entretenidos. Entonces esos malos hábitos evangélicos, esa mala praxis como oveja, como creyente o miembro de una congregación, se traían, ¿sí? Entonces la idea es que la vida congregacional y la convivencia congregacional esté normada por la Torah misma. Y la Torah trae muchas formas de enseñanza acerca de la convivencia entre hermanos, dentro de la congregación, dentro del recinto. Y hoy es parte de esas, digamos, enseñanzas que nos ayudan a comportarnos dentro de la esfera de la sinagoga, ¿sí? Recordemos que la Torah abarca todos los aspectos de nuestra vida y la vida congregacional no es la excepción, ¿sí? Entonces es importante aprender a yo cómo comportarme dentro de la congregación, en las instalaciones, a cómo me relaciono con mis amigos, con mis amigas, porque aquí dentro de la congregación ustedes se han encontrado con amigas, se han hecho amigos, ¿sí? A veces conocidos y simplemente compañeros de la fe, compañeros de la emuná. Hay un dicho muy común en el cristianismo que dicen los hermanos en la fe, dicen. Y es demasiado pobre esa expresión para lo que la Torah capacita a una persona. Por eso nosotros aquí, si tú te fijas, nunca decimos hermanos en Machía, ¿sí? Nunca decimos hermanos en la fe, ni tampoco decimos los amo en Cristo, bueno, en Machía, ¿sí? Voy a usar lo que se usa allá, de aquel lado. Hermanos en Cristo, dicen, hermanos en la fe. Realmente eso es de muy bajo nivel y con el ánimo
de no entrar a mayor profundidad a una cohesión congregacional, y se deriva precisamente del concepto eclesia, el concepto griego de eclesia o iglesia, ¿sí? Que al final es una reunión de personas, pero eclesia es muy diferente a sinagoga, ¿sí? Es muy diferente a asamblea, porque en realidad la Torá habla de asamblea, y no es lo mismo asamblea que eclesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, asamblea en hebreo es Knesset, Beit Knesset, ¿sí? Entonces, el concepto Beit Knesset va más allá de una agrupación de personas, sino que Beit Knesset habla de una familia, o sea, es real. O sea, si yo le digo Ahim, Ajot, es hermana, es hermano, Ajayot, Ahim, es hermanos, en realidad hay una hermandad, hay una fraternidad, pero bien fuerte, en la que tú eres mi amiga, yo soy tu amigo, etcétera, etcétera, y hay una convivencia maravillosa en donde los malos rasgos de carácter que la persona tiene, ¿sí? Y que está peleando para que se vayan de su vida, no le afecten a Rosy, no le afecten a la doctora, no le afecten a Angélica, no me afecten a mí, no le afecten a nadie, porque no venimos a afectarnos aquí entre unos y otros. O sea, es que yo soy más importante, me siento adelante, es que yo soy más inteligente, me siento adelante. No, normalmente los más inteligentes se sientan ahí atrás, mira, hasta la licenciada, hasta el querubín, ¿sí? Sí. Pero bueno, es cuestión de enfoque. Entonces, la idea es, es tan distinto el concepto entre Beit Knesset o sinagoga o Keilah, ¿sí? O Cajal, a iglesia, porque la iglesia, las personas entre sí, la idea es tener una convivencia cordial, educada y amable. Vengo por mi palabra y me voy. Pero eso es lo cristiano, eso es lo evangélico. Aquí no. Beit Knesset, lo que fomenta la Torah en la asamblea, es una cohesión, una unidad perfecta entre todos nosotros, y no vamos a andarnos criticando, ni murmurando, ni escupiendo, ni traicionando, ni nada de eso. O sea, eso no debe de darse dentro de las asambleas del Mashiach, mucho menos, ¿sí? Porque tiene que ser incluso hasta más riguroso. Si ya tenemos al Mashiach, es mucho más riguroso. Hoy vamos a entender un poco acerca de la relación que debe de haber y cómo se deben establecer las relaciones de carácter jerárquico dentro de una asamblea, ¿ok? En realidad, el tema de la autoridad, de las líneas de autoridad, de poder que se tienen dentro de la asamblea, están establecidas y están normadas por la Torah, curiosamente. Entonces, cuando vemos las estructuras de la iglesia tradicional cristiana, vamos a ver una serie de fallos tremendos. En cambio, cuando vemos la estructura toral de la asamblea, es una estructura cuasi plana, con 2, 3 niveles, y se acabó. Pero en una estructura griega, es un montón de líderes, un montón de cabezas, es un desorden y una concentración de poder en el que se forman los grupos de poder, se forman las mafias entre hermanos y cosas de esas que después salen de pleitos, se enojan, ahí anda el pastor lidiando, mediando y cantidad de cosas que no debieran de darse. Pablo, él de venir de una instrucción completamente judía, sinagogaica, y de repente organizar a la iglesia griega, pues se llevó un gran trabajo tratándole de enseñarle a la gente y decirle que deben de ser amorosos, fraternos. Es decir, él trataba de transmitirles los valores sinagógicos a la iglesia naciente, a la iglesia, ¿sí? Lo cual fue prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque alguienes empezaron a enseñar que la unidad no existe,
¿sí? Empezaron a enseñar cosas tan distintas a la cohesión y al principio de Han, que hoy una iglesia está completamente dividida. Hay cotos de poder, ¿sí? Hay mafias, hay grupos de interés y hasta política. Entonces realmente se perdió el concepto más puro y limpio de la convivencia dentro de las Beit Knesset, ¿sí? Beit Knesset, Beit es casa, Knesset asamblea, casa de asamblea o lugar de reunión, ¿sí? En el griego, eclesia es eso, un lugar de reunión, grupo de gente donde se reúne. Pareciera algo muy similar, pero en realidad no, porque en hebreo es bait, casa. ¿Y quién vive en una casa? Una familia. En eclesia ese concepto no existe. Algunos pastores progresistas han tratado de implementar la idea de que haya fraternidad, tratando de replicar lo que Pablo en su juicio trató él de transmitirles a la iglesia occidental, a la iglesia que hoy, que la mayoría se encontraban en Turquía, en Roma y en Grecia. Ahí estaban principalmente concentradas las iglesias en el trabajo de Pablo, del Rab Shaulo. Pero fue imposible y ya una vez que la iglesia se convierte en una iglesia de Estado, olvídense, o sea, imposible lograrlo al día de hoy. Por eso, cuando viene una persona aquí y empieza a ver la forma de convivencia y dice, pues es que, a ver, ahí se tapan la cabeza, los varones de un lado, las mujeres de otro, pues todos van perfumaditos, van guapos, no van cholenques, nada de eso. Pues dice, ¿quiénes son estos príncipes? Puro embajador, pura gente de billete hay aquí. No, Baruch Hashem sí, pero aparte es gente que ha entendido a quién está representando, a quién estamos representando, pues, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de comportarnos, ¿sí? Y bueno, y pues ya entre ustedes tienen que desarrollar eso poco a poquito. Yo he tratado de fomentarlo y he sido muy estricto en ciertas circunstancias que les he comentado. Me he tenido que ver en la necesidad de amonestar muy fuerte a ciertas personas, ¿sí? De chicotear, de andar correteando a la gente, andar detrás de la gente. En otros casos irreconciliables y de prevención se les ha tenido que expulsar de la asamblea porque no hay forma de mantener a personas con un carácter tan mundano y tan dañino que pueden hacer daño dentro de la asamblea a los que sí vienen a recibir la palabra, ¿sí? Entonces, las reglas siempre van a existir, pero un corazón anárquico, un corazón rebelde, un corazón impío, nunca va a aceptar la norma, nunca va a aceptar los límites sanos impuestos por la Torah para que la persona crezca, ¿sí? Tiene que haber una estructura, una jerarquía, un orden, actividades asignadas para que la palabra pueda fluir, ¿sí? Imagínense los retos de crecimiento que tenemos, porque nuestro crecimiento es hacia afuera. Si ustedes se han dado cuenta, el crecimiento aquí local ha sido moderado y sigue siendo moderado, pero va expandiéndose. Pero realmente la mayor parte del crecimiento de Java es hacia afuera, ¿sí? Ahí tenemos a los hermanitos de Zumpango, tenemos a Capulúa, que está Jalisco, Ciudad de México, están las hermanas de Centroamérica, ¿sí? En Estados Unidos, que son prácticamente ya ovejitas de Java. Se acaba de sumar un hermano de San Luis, ahí el domingo creo lo subí, este hermano Pablo Pedro, que él por azares del destino dio con nosotros y pastor, por favor, quiero pertenecer, y órale, vas para adentro, ¿sí? Entonces, todo eso requiere estructura, requiere un orden, requiere seriedad, requiere continuidad, y si no hacemos las cosas como la Torah nos marca, vamos a cometer muchos errores, muchos problemas, y se pierde la esencia de por qué nos venimos a reunir aquí, ¿sí?
Decíamos anteriormente, cuando veíamos la parashá de Bereshit, no, de Noach, que una sinagoga, una Beit Knesset, ¿sí? Beit Knesset Mashichi es sinagoga judío-mesiánica, Beit Knesset Yehudi Mashichi se dice en hebreo, es un arca de rehabilitación que tiene 3 niveles. ¿Se acuerdan que había en el nivel de abajo? Lo peor, ese es desecho, puro desecho. ¿Qué había en medio? El nivel animal, ¿sí? El nivel instintivo. ¿Y qué hay arriba? ¿Cuántos había? 8 personas. Entonces todo eso tiene una representación simbólica magnífica acerca de nosotros mismos. Entonces Beit Knesset habla de un arca que aquí se viene a transicionar. Aquí se viene uno a educar en el tema espiritual y almático para crecer. Aquí se viene a aprender, a fructificar, a crecer, a desarrollarse, a avanzar en todos los aspectos de una manera integral al que quiera. ¿Sí? Entonces, acuérdense lo que vimos recientemente, que no seamos contados entre los que estamos en el arca, pero permanecemos todo el tiempo en el tercer nivel, que sería muy triste vivir así, ¿verdad? Que sería muy triste estar dentro del arca en el tercer nivel, pero comportándonos como Cam. ¿Sí me explico? Estaban en el arca y aquí puede ser que haya gente que están en el arca, pero son Cam, son descendientes de Cam y no quieren soltar y quieren igual y están y no avanzan. Pero están dentro del arca y salen del arca aparentemente ya rehabilitados y dicen, ¿dónde voy a pecar más? Qué bonita es la Torah, ¿verdad? Pues bueno, la Torah nos ayuda a cómo comportarnos dentro de la asamblea. Ya hemos visto algunos temas. Hoy vamos a centrar en el tema jerárquico. Vamos a centrar en cómo yo me relaciono con los hermanos de jerarquía mayor. ¿Cómo debo yo de observarlos? ¿Cómo debo yo de llevarme con ellos? ¿Cómo debo concebir yo la idea de que pues Héctor tenga un programa y esté aventando palabra? ¿Cómo debo yo de concebir que Lucino o que Román está ahí el sábado? ¿Cómo concibo eso? O sea, a ver, y yo puedo estar, y yo podría estar, y yo podría tener, ¿sí? ¿Cómo percibo el hecho de que Lucino esté ayudándonos en la alabanza y nos esté dirigiendo para hacer un buen papel ahí? ¿Cómo lo concibo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo digiero eso? ¿Sí? O el pastor, ¿sí? ¿Qué hace el Roe? O sea, ¿cómo me concibes? ¿Sí? Porque son líneas jerárquicas que están establecidas y que cada uno de ustedes, ¿sí? La idea es que ustedes crezcan, que ustedes se nutran para que transformen sus vidas, para que eventualmente arrojen ese aceite a los que están a su alrededor y logren hacer un fuerte impacto allá afuera, primero en sus vidas y luego allá afuera, ¿sí? Y así es cuando nos convertimos en gente luchadora, gente que nos subimos al ring, nos ponemos los guantes y nos pegamos nosotros mismos, ¿sí? Y nos golpeamos y órale, ¿por qué? Porque me tengo que quitar las cáscaras, porque tengo que ser consciente de que tengo que caminar, ser ejemplo, ser luz, pero a la vez cada uno de los miembros de la asamblea, cada uno de los miembros del arca tienen que crecer y tienen que caminar, porque ¿qué pasa con una ovejita que le dan buena comida, buen descanso, buen paseo, ¿sí? Las mantienen así en orden? ¿Qué pasa si no llega el día en que se le corta la lana? ¿Qué va a pasar con esa ovejita? La lana pesa. ¿Y sabían ustedes que si la ovejita se engorda de lana y empieza a crecer, llega un momento en que ya ni ve, y llega un momento en que no puede ya ni comer y ni tampoco caminar, porque se va a ir tropezando con su propia producción, con su propia lana?
y bueno, pues es urgentísimo que se le corte la producción de lana para que vuelva otra vez a producir. Es decir, esas ovejitas, en lugar de ser productivas, tanta palabra, tanta nutrición se vuelve en contra de ellas, ¿sí? Porque no están produciendo, porque no están avanzando, ¿ok? Ahora, también está el otro aspecto, donde, ok, recibo, creo, trabajo, ok, muy bien, pero resulta que, pues voy bien, pero me descuidé y me regresé a comer puerco, un ejemplo. Y luego, pues me regresé y empecé a comer puerco, empecé a comer lo que sea, que me haga daño, que dice la Torah que no, y mi carácter se empezó a deformar. No pasa nada, un taquito de salsa verde. Para nuestros amigos que están en las naciones, la salsa verde es la carne de puerco, la pierna, cocidita en tomatillo. El tomatillo es como el tomate rojo, pero verde, condimentado, frijolitos, tortillitas de harina de maíz y va para adentro. Esa es ya los caché. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hubo un retroceso. ¿Sí? Retroceder. Y la idea es no retroceder. Ahorita hablaba con mi hermano Héctor, ¿sí? de ese concepto de no retroceder. Entonces, ahí está otro fallo. O sea, a ver, yo me subo al arca y me nutro, pero no produzco nada. Más bien dicho, no, lo que produzco no es útil. Y me engordo y me hago daño a mí mismo con todo lo que sé. Me vuelvo obsoleto. Me lleno de carga. Y la otra es retrocedo. Sí, produzco y todo, pero he retrocedido, he avanzado, he perdido lo que he ganado. Entonces, estas circunstancias deberían de empezar a ser parte de nuestra historia y ya no de nuestro presente. Por eso es importante que ustedes como ovejitas vean en qué parte de esa jerarquía, de ese orden, deben ustedes crecer y avanzar. Porque suele darse mucho, ay, es que yo quisiera estar en el lugar de tal hermano, o yo quisiera el programa de tal, y yo quisiera esto, y yo quisiera esto. Pues, ¿y por qué no te has acercado? ¿Por qué no has venido? ¿Sí? Y muchos se quedan allá en la esquinita, deseando tener una posición de poder, una posición donde puedan impactar con lo que saben, pero resulta que pues no se animan. ¿Por qué? Por múltiples circunstancias, pero pues me da envidia el hermano Lucino, ¿sí? Viene el hermano Román con su corbatita y todo, ay, el hermano Román, ay, se cree mucho, ¿sí? Se cree mucho porque pasa al frente, ¿sí? ¿Qué quiero decirles? Que empiezan a envidiar y empiezan a encontrar los fallos de las personas y empiezan a fijarse en que se equivocó, que si no le queda bien la corbata, que no se volvió los zapatos, que habla mucho y no dice nada, y tantas cosas que pululan en el aire y que solamente hace daño a la asamblea, porque no se han atrevido a crecer, porque no han asumido un compromiso con ustedes mismos. Primero, para que impacten su vida lo que escuchan y eventualmente ayudar a otros a crecer. Recuerden, el arca, cuando salieron Shem, Ham y Jefet, cuando salieron, ¿a qué salieron? ¿Cuál era el objetivo primordial de ellos? Poblar la tierra. ¿Qué significa eso? Fructificar y multiplicar, generar más almas, generar más vidas, encarnar más vidas, ¿sí? Bueno, así nosotros, al salir del arca, al salir de aquí, tienes tú que replicar esto, tienes tú que enseñarlo, tienes que crecer y convertirte en una persona maestra. La mayoría de ustedes están estudiando para ello. No solamente se han vuelto ovejitas, eso ya habla del compromiso que tienen ustedes, de crecer, de estudiar. Vienen, son puntuales, se arreglan, se molestan en venir, gastan gasolina, gastan recursos, compromiso. Entonces hay que sacarle jugo a eso
y empezar a crecer. Pero ¿cómo me relaciono yo con esa estructura jerárquica? ¿Cómo le hago yo para poder crecer, ¿sí?, en lugar de estar allá al fondo desperdiciando mis dones, mis talentos? Fundas que Mashiach dijo, lo vamos a entender de una manera, pero así bien revelada, de lo importante de unas palabras que parecen triviales, pero no, que él dijo que son muy profundas y que tienen que ver con el tema de la jerarquía y de mi aportación a la expansión del reino, a llegar a más personas, a hablarles a más personas, pero sobre todo a desarrollarme dentro de la Beit Knesset para impactar. ¿Cómo crezco yo en autoridad? ¿Cómo crezco yo en términos de jerarquía? ¿Cómo puedo yo elevarme y crecer más dentro del Beit Knesset? Es decir, ¿cómo me inserto yo en esa maquinaria que funciona dentro del reino para alcanzar almas? ¿Cómo voy a impactar yo? ¿Ok? Esta parashá se llama Korach. Korach en español es el famoso personaje de nombre Coré, que no sé por qué le pusieron Coré, ¿sí? Tenemos 3 eventos en esta parashá: la rebelión de Korach, la vara de Aarón florece. Vamos a entender un poquito ese concepto, no lo vamos a ver ahorita, hasta la próxima, pero vamos a ver en qué consiste ese término de la vara de Aarón florece, y el sustento de los Kohanim y de los Leviim, es decir, los sacerdotes y levitas. Y empieza así: Korach, hijo de Izhar, hijo de Keat, hijo de Leví. La Torah nos está trayendo a rastrear el linaje de Korach. Y lo primero que vemos ahí, lo primero que salta es que él era un levita, que él era descendiente del hijo de Jacob llamado Leví. Es decir, en él estaba el cargo de el sacerdocio. Él era parte de todo ese trabajo. Si leíste el Midrash, no sé si lo leíste. ¿Quién leyó el Midrash? A ver, ¿nadie? ¿No lo tienen? Hay que pedirlo. Hablan de él, que su porte era como el de un rey. Era una persona muy sabia, muy inteligente y tan atractivos como los varones Java, ¿sí? Era un hombre de mucho porte. Dice el Midrash que cuando él caminaba, él tenía el caminar de un rey. O sea, no era cualquier persona y no era cualquier levita, era un levita de alto rango, ¿sí? Es lo primero que tenemos que ver ahí. Lo interesante es lo siguiente: se tomó aparte, así como Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Pelet, descendiente de Reubén. Ok, dice, se tomó aparte. ¿Qué quiere decir eso? Es bien simple, que él, su corazón lo volteó, lo cambió, y cambiaron sus perspectivas y cambió la manera en la que él aspira a ser una persona de mayor nivel dentro de la asamblea. ¿Ok? Sin embargo, su conducta de ser una persona real, en términos de realeza, muy sabia, muy conocedora y muy respetuosa, la Torah lo baja de nivel y lo equipara a Datán y Abiram. ¿Quién es Datán y Abiram? Son los cuervos esos enfadosos que andan ahí creando problemas, ¿sí?, a Moshe desde que salieron de Egipto, y dale. Pues resulta que se hicieron cuates de lo que yo me atrevería a decir del número 2 después de Aarón.
¿sí? Acuérdense que Moshe tenía el poder ejecutivo, era el rey, ¿sí? Y Aarón tenía la keuná, es decir, el sacerdocio, sobre él estaba. Bien, entonces empiezan a surgir los problemas porque Korah volteó su corazón y empezó a manifestar inconformidad acerca del poder, la posición y la influencia que tenían tanto Moshe como Aarón, y empezó a cuestionar y empezó a golpetear, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos desprender de esto? Otra vez, Korah, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví, persona número 1, se tomó aparte. Ya saben lo que quiere decir eso. Así como Datán y Abiram, hijos de Eliab. Estamos viendo dos tipos de personas diferentes, ¿sí? Una encumbrada por su posición, por su trabajo, y las otras, ¿dónde? Acá abajo, operando su vida de una manera baja. Sin embargo, ambos tipos de personas sufrían de serios problemas. Por ejemplo, ahí va. Korah, hombre sabio, hombre inteligente, hombre instruido, hombre de reconocimiento, hombre de poder, hombre de autoridad, hombre de influencia. Estaba celoso, ¿sí? Y quería más. Quería la posición de Aarón, en concreto la de Aarón. Él quería la keuná. Es decir, el ego le estaba pidiendo más. Una persona resuelta, arriba, en la cumbre, el ego le pedía más. ¿Estamos de acuerdo? Y los que están acá abajo, ¿quiénes son? Datán y Abiram. ¿Qué se la pasaban haciendo? Murmurando, criticando, ocasionando problemas, ¿sí? Creando problemas y viendo nada más cómo hacerle la vida imposible. Estamos hablando del grupo de los resentidos, de los que están abajo. Ambos extremos son muy malos. Por un lado, los de baja autoestima y resentidos y marginados, porque no querían integrarse, ¿sí? Y criticaban mucho a Moshe y a Aarón. Y acá arriba, el ego le pedía a este hombre más poder, más autoridad, más influencia, más presencia, más protagonismo. Bueno, ambos extremos se unieron e hicieron fuerza para tumbar a Moshe y a Aarón. ¿Ok? Ahora, surge la pregunta, ¿por qué la Torá le asigna un nombre a la parashá que es realmente un mal ejemplo? Korah es un mal ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué le dan ese honor al nombre de Korah cuando no debería de ser así? ¿Alguna idea? Pongamos atención ahí, es lo que dice el Eterno. ¿Por qué? Porque déjenme decirles una cosa. Ha habido solamente dos eventos en la historia de Israel, de todo Israel, en los que se puso en peligro la unidad congregacional. Este es uno, y el segundo, porque aquí se intentaba dar un golpe de estado, ¿sí? Y derribar y tumbar tanto a Aarón como a Moshe. Y el otro evento, ¿mande? Una conspiración. El otro evento se dio cuando el malvado Bilam, ¿se acuerdan? Que le dijo al rey, ¿cómo se llama el rey? No recuerdo el nombre del rey. Que le dice, oye, maldícelos. Y le dice él, órale, ya está, te cobro tanto. Y luego va y trata de pronunciar maldición, y el Eterno le tuerce la jeta
y pronuncia bendición. Y lo dice: oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Es decir, mientras estés estudiando Torah, no te va a entrar la maldición por ningún lado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pero ojo con esto. Le dice: mira, te voy a decir cómo les vas a tumbar la cobertura. Y le dice el rey: ¿cómo? Mira, yo soy él es el primer proxeneta de la historia, ¿sí? Él enseñó ese trabajo. Entonces él dice: mira, yo muevo un grupo de prostitutas, las voy a vestir tan hermosas, las voy a perfumar, ¿sí? Y me las voy a traer y se las vamos a meter entre los ojos a los varones judíos, y con eso vas a tener. Pues efectivamente se trajo a las mujeres más hermosas del lugar que él atendía, y pues se le fueron los ojos a los judíos, porque nunca habían visto a esas mujeres con esa forma de pintarse el cabello, la forma de pintarse los ojos, la cara. Nunca las habían visto con ese tipo de alhajas, con ese tipo de vestiduras, y se les cae la babota. Y se empezaron a casar con ellas, ¿sí? Y no con las mujeres israelitas. Y resulta que la jefa de ellas era una sacerdotisa, y ella se casa. Ojo, el Cohen Gadol de aquel entonces estaba casado, ¿sí? Y resulta que se divorcia para casarse con la prostituta, forman la asamblea, y resulta que hasta ella estaba dando profecía en la asamblea. Parecen tiempos modernos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que se levanta un varón, ¿sí? Agarra una lanza y se la avienta y la atraviesa a ella junto con el Cohen Gadol y los mata, ¿sí? Ese varón se llamaba, ¿cómo? Pinhas, gracias, Pinhas. Y vimos en esa parashá cómo Pinhas mostraba el celo por la rectitud y la santidad del sacerdocio. Entonces, en esos dos eventos fue cuando la serpiente intentó meter un gol y dividir la asamblea. Jamás ustedes van a escuchar un caso de una sinagoga que se dividió a causa de que un rabino peleó con otro rabino porque quería el puesto. Jamás van a escuchar esas cosas. Ahora, yo quiero preguntarles: ¿cuántas historias cristianas han escuchado de que un pastor tumbó a otro pastor? O que se dividió tal iglesia a causa de una mujer, que se dividió la iglesia a causa de que porque aquel varón creció mucho y se dividió la iglesia y se llevó a media iglesia. ¿Cuántas historias hemos escuchado de esas? Y seguirán pasando. ¿Y por qué acá en Judá no ocurre? Porque acá hay Torah y acá no hay Torah. Y mientras la iglesia cristiana evangélica Turulú no tenga Torah, seguirán dividiéndose, seguirán peleándose y seguirán discutiendo y seguirán celándose las posiciones de poder y seguirán murmurándose líderes contra líderes, ¿sí? Y vamos a estar viendo cosas de que el pastor se enamoró de la muchacha de la alabanza, que el hermano tal, el hermano Marcos se enamoró de la pastora, y luego se dividieron y se divorciaron y se casaron y formaron otra iglesia, y cantidad de basura moral que hay por todos lados y en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay norma, porque no hay límite, porque no hay esa decencia congregacional que la Torah genera. Y hay muchos pastores que están temerosos que porque el hermano tal está creciendo mucho, está agarrando poder, está agarrando influencia, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen esos pastores? A ver, lo tumban, lo bloquean, lo marginan, lo quitan. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? ¿Manden? Ah, sí, hasta levantan falso testimonio para que los hermanos que lo siguen ya no lo... Y cantidad de dimes y diretes y chismorrajos que se crean, que lo único que hacen es que la congregación se debilita y el diablo anda a todo dar. Eso nunca va a pasar aquí, porque aquí hay Torah, ¿sí? Entonces, imagínense si los hermanos cristianos aprendieran estas cosas, jamás ocurriría. Y aquí al contrario,
Aquí lo que estamos haciendo es que crezcan, que se desarrollen, que se animen. ¿Y qué les he dicho? Si aquí hay 90 almas, son 90 ministerios que tienen que salir a las naciones. O sea, de eso se trata. Entonces, yo no tengo miedo de que crezcan, tengo miedo de que no crezcan. Porque quiere decir que estoy haciendo mal mi papel. Si yo no los desarrollo, si yo no hago que se mejoren, ustedes queriendo, ¿ok? Porque es la idea. Si ustedes queriendo, yo no los desarrollo, estoy bloqueando la luz que el Eterno quiere hacer resplandecer a las naciones. Por eso yo quiero desarrollarlos y quiero que crezcan y quiero que avancen. De hecho, hasta los empujo, pero nadie me pela. En la alabanza, que no les he dicho, a ver, hay un saxofón ahí, hay un clarinete ahí esperando, hay un violín ahí esperando, porque nadie se ha animado. ¿Me explico? No nada más eso, se requieren trabajadores, se requieren obreros. Vas a mandar a Héctor Acapulú acá. Muy bien, Korah mostró rebeldía. ¿Ok? Mostró rebeldía y ojo con esto. Parece que estamos hablando de la historia de una iglesia evangélica que se dividió. Se llevó a 250 varones de la tribu de Rubén con él. Entre ellos Datán y Abiram. ¿Ok? Entonces, para que haya rebelión, se requiere más de uno. Entonces, Korah hizo alianza con Datán y Abiram, quienes tenían habilidad para mover a las personas aquí abajo, y lograron juntar 250. Así que, bueno, Hashem establece dentro de la sinagoga un orden, una estructura, y es por medio de la cual fluye la bendición. Es como hemos dicho, por ejemplo, a ver, aquí en Shabbat no se enseña a los niños, se enseña a los adultos. A los niños se les resguarda, pero a los niños se les enseña entre semana. Ese es el modelo toral, ese es el modelo correcto, ¿sí? Entonces es así como a los niños les cae en la mente la palabra. Estamos enseñando Torah y ética a los niños. En cambio, si lo hacemos en domingo, ahí metidos y guardaditos, y los adultos acá, ese es un modelo griego. Pero el modelo judío es el modelo en el cual Mashiach incluso creció en ese modelo. Y es el modelo que hay que rescatar, y es el que estamos trabajando y puliendo. ¿Por qué? Porque es así como va a fluir la bendición. Es así como, ¿cómo viene la palabra en Shabbat? Poderosa, se capta distinto, ¿sí? Y las personas que vienen de otras asambleas, que se reúnen en domingos y vienen en Shabbat, lo que para nosotros el nivel de palabra es un nivel bueno, salen de aquí, ¡wow! ¡Qué palabra! No es tanto la palabra, es el día en el que recibiste la palabra, porque en ese día se abren los cielos para recibir la palabra a nivel asamblea. No hay otro día. Ese fue el día que Hashem escogió. Por eso la palabra fluye distinto, es diferente. Solamente el que lo vive puede atestiguarlo. Y si tú esto se lo enseñas a cualquier evangélico, te va a decir, no, es el día del Señor, y no lo vas a sacar de ahí. Bueno, quédate ahí está bien. Pero quienes hemos atestiguado el poder que tiene la palabra en este día, Shabbat, es otra historia, ¿sí? Y así como eso, las mujeres de este lado, cuando es de un piso, mujeres a la derecha del roe, varones a la izquierda. ¿Por qué? Porque así es como va a fluir la bendición. Porque así es como quienes vienen acompañadas nos van a estar siendo estorbadas, que les agarran la mano, que les manosean el hombro y que les pegan en la rodilla o el piecito. No, sáquese, no, eso no jala, eso no funciona, ¿sí? O están viéndose, ¿ya ves? ¿Sí? ¿Ya ves lo que dice el pastor? ¿Sí? O el codazo, así. Entonces, nada de eso. Entonces, fluye la palabra, fluye el Rúa de la misma manera con los niños. La alabanza fluye distinto ahora. ¿Pero por qué? Porque ha habido cambios.
¿Por qué? Porque ha habido festividades que se están celebrando y que el Eterno nos está usando poderosamente. Entonces, cuando nos acomodamos como Hashem quiere, la palabra, la bendición fluye. ¿Ok? En este orden hay asignación de jerarquía y todo lo que va creciendo va movido de la mano de Yahweh. Hay un orden en el hogar, en el matrimonio, en cada aspecto de la vida del hombre hay un orden establecido en el espíritu. La palabra orden, el número, ¿cuál es? 12, correcto. Tráiganlo a la mente, ténganlo en la mente. Establecido en el espíritu, y si ese orden se procura, la bendición de Yahweh fluirá, ojo, ininterrumpidamente. ¿Cómo se estudia la Torah? Diariamente. Hay una porción diaria que estamos estudiando, que los domingos, rara vez los lunes, les mando la distribución del estudio diario, y quien estudia diario se afirma y no sucumbe. Una persona que tarda 3 días sin estudiar Torah se vuelve carnal, empieza a sufrir retrocesos, se desestabiliza, es fácil presa de las emociones y las pasiones. Pero si te mantienes conectado estudiando tu porción diaria, meditándola y sin soltar tus oraciones, la carne, las pasiones, la mala actitud no te van a golpear. Pero sueltas tú, te sueltan a ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hasta el estudio de la Torah tiene una organización? 54 parashot semanales para que las estudies todo el año hasta que le des vuelta 7 años completitos. Esto es maravilloso. La forma de jalar la bendición, ya hablamos de la estructura, ¿te acuerdas? Para ganar la mañana, Shaharit, para ganar la tarde, para ganar la noche, para ganar la semana, para ganar el mes, para ganar el año. Rosh Hashanah, ¿cuántos Rosh Hashanah hay al año? Una. ¿Cuántos Shabbat hay al año? 54. ¿Cuántos Abdalás hay al año? 50. O sea, es estructura, es orden, ¿sí? Y todo distribuido en 12 meses. Entonces estamos sellados, estamos protegidos y estamos trayendo bendición a nuestras vidas. Hashem estableció para Israel el poder y jerarquía, el Moshe y Aarón. Sin embargo, tal orden, Korah no estaba de acuerdo. Él no tomó en cuenta que la asignación de poder y jerarquía la da el Eterno a cada quien, y cada quien cumple una función en la vida y al cuerpo al cual pertenece. Esto es lo que se llama legitimidad. Todo lo que opere fuera de lo legítimo es disfuncional. ¿Cuándo se reúnen los cristianos? ¿Cuándo reciben la palabra los cristianos? ¿Qué fiestas celebran los cristianos? ¿Qué nombres manejan los cristianos? ¿Qué doctrina tienen los cristianos? ¿Se fijan? ¿Cómo andan los cristianos? No hay distinción entre la gente del mundo. Sí, traen aureola nada más cuando se reúnen el domingo, pero saliendo de ahí los ves pasándose el alto, los ves haciendo cosas que no se deben, ven cosas que no deben, beben cosas que no deben de beber, comen cosas que no deben de comer, se comportan de la manera. ¿Por qué? Porque están fuera del sistema y la estructura que Hashem diseñó para mantenernos jugando en el patio. ¿Ok? Es decir, la legitimidad en el ejercicio de mi espiritualidad me va a garantizar protección, bendición, trascendencia y conexión con Hashem. La estructura y funcionamiento congregacional no es la excepción a tan sublime orden. Cuando una persona empieza a dejarse seducir por la rebelión, lo primero que va a haber son defectos en los líderes.
Es lo primero que van a empezar a ver. ¿Te ha tocado? Ay, es que el pastor trae siempre la misma kipá. Y empieza. Los de la alabanza siempre traen el mismo traje, no tienen otro. ¿Sí? Es un uniforme. ¿Sí? Ya vieron, la guitarra está golpeada y no la han reparado. Ay, el pastor no me saludó. No, hombre, quise saludar al hermano Lucino, me ignoró. El hermano Lucino allá ministrando en la esquina. Sí. Y empiezan a mirar defectos en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, y muchas veces uno ni en cuenta. Uno está ocupado en otras cosas y, por ejemplo, un Shabbat que no pueda venir, Hashem no lo permita, y pongo a alguien, ¿cómo están? Ay, no, es que queremos al pastor. ¿Por qué? Si la palabra quien esté ahí es porque yo se la pasé y esa persona es la que va a aventar la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué renegar? Ay, el pastor no avisó. O de repente por ahí se le salió el hermano en turno. Yo voy a predicar el sábado. Y se empieza a correr la voz. ¿Sí? Y no vienen los de este lado, o no vienen los varones. ¿Por qué? O ven llegar a Lupito y se salen. ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, el rebelde empieza a ver defectos en las personas que servimos. Y yo les pregunto, ¿y quién les dijo que éramos perfectos? ¿Por qué no ver las virtudes? Ay, se le salió un gallo al pastor cantando. Pues sí, pero el fuego que salió de ahí. A ver. Lo platico ameno porque es algo muy serio, en realidad es algo muy serio y que impacta en la vida de la persona, en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, a ver, si empezamos a detectar, cuando antes no lo hacíamos, errores en la persona que está al frente, quiere decir que dejaste de estar conectado con la luz que esa persona viene a transmitirte. Y estás viendo los defectos de la persona que solamente le corresponden a Hashem y a él trabajar. Y nos convertimos en jueces sin sueldo. A los jueces les pagan, pero juez sin sueldo, eso es muy triste. Y como te pregunté, ¿y quién te dijo que el pastor o los líderes o tú en el día de mañana que seas líder vas a ser perfecto? Estamos en el camino de la perfección y la purificación, y al menos yo le estoy metiendo acelerador 300 por hora. Cada quien decide la velocidad, cada quien, ¿sí? Pero ¿por qué enfocar en el defecto? Es porque soy rebelde. Es porque la autoridad que él tiene no me gusta, no estoy sujeto. Me empiezo a salir de esa autoridad, me empiezo a salir de esa cobertura y empiezo a operar mi vida como yo quiero. No, ya no voy a orar el Minjá ni el Arvin del Shaharit, voy a orar a mi manera. No, el pastor quiere que nos llevemos orando todo el tiempo. Rebelión, tiene un propósito. ¿Sí? Yo te lo sugiero y te enseño, tú decides al final. Pero a mí me gustaría verte bendecido. A mí me gustaría que cuando tocara tu talit estuviera bien impregnado de esa carga energética propia de una persona que ora con talit. Que cuando ve el talit, ve el respeto que hay ahí. ¿Por qué? Porque te metiste debajo del talit. ¿Sí? Verte santificado, verte apartado, verte bendecido, verte en la lucha, verte corrigiendo. Eso es magnífico para mí.
¿sí? Y ahí nos metemos el hombro uno con otro, pero no nos vamos a caer nadie, quien haya decidido pelear. Entonces, el rebelde no tiene cabida aquí. En la lucha conjunta, en la lucha fraterna y hermana, el rebelde se aparta, el rebelde dice, no, yo no quiero. ¿Sí? ¿Qué les dije el sábado antepasado? ¿Se acuerdan lo que les dije? A los que vengan a calentar bancas, ni vengan, ¿se acuerdan? Y los que sí vengan a pelear aquí, vénganse, y aquí juntos trascendemos. Esa es mi convicción y eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen como maestros. La religiosidad no me sirve más que para apartarme del Eterno y hacer que otros se aparten del Eterno. En cambio, la instrucción con amor, ¿qué es lo que hace? Libera a una persona. Conoce la persona la parte dulce y agradable que la Torah impone en la persona. O sea, las restricciones que la Torah nos pone, las aceptamos con amor y con convicción. ¿Sí? Mira, demasiado este es Koraj hablando contra Moshe y Aarón, ¿ok? Demasiado es para ustedes, pues, en la asamblea. O sea, nomás ustedes tienen ese poder. Es demasiado para ustedes. En la asamblea todos son santos. Todos tenemos el derecho. Todos somos iguales. ¿Qué es lo que está haciendo Koraj? De una estructura paralela, él la vuelve horizontal. Y dice, todos somos iguales. ¿Ok? Y el Eterno está entre ellos. Y pregunta Koraj, ¿por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno? Si te fijas, está viendo defectos, está buscando defectos, está buscando en la conducta de Aarón y de Moshe algo con lo cual golpear y criticar y murmurar. Y fue así como convence a 250 varones. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, 250, ¿qué porcentaje es de 1000? ¿Cómo? Una cuarta parte. Una cuarta parte de 1000. Ahí les va. Interesantísimo está esto. De las estrellas del cielo, ¿cuántas cayeron con Satanás? Una tercera parte de las estrellas cayó con Satanás. 3 y 4. 3 y 4. ¿Qué es el 3? Cambio. Renovación. En el caso de ellos, en el sentido contrario. ¿Y qué es el 4? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Es quietud, es paz, es calma. Fíjense cómo pierden la paz y la calma por estar en un lugar de privilegio estas personas. Perdieron la paz, perdieron el reposo que se debe de tener cuando pertenecemos a un lugar santo, cuando estamos en elevación. ¿Sí? Le miran defectos al líder, no son sinceros, no son transparentes, no son confiables, envidiaban, celaban, pero besaban y abrazaban a Moshe. Es así como Koraj caminaba con Moshe hasta el día en el que su corazón no pudo más y mostró su rebelión. ¿Sí? Y ya ven cuando aquí en Shabbat, cuando terminamos, besito y abrazo. Pastor, qué hermoso se ve. Ay, pastor, qué chulo se ve. Ay, pastor. Sí, y saliendo allá, ¡zas! El pastor.
En las reuniones esas misteriosas que se hacen por ahí, ¿sí? Los grupitos esos que andan por ahí, todo llega, de este lado todo llega, ¿sí? ¿Verdad, compadre? Todo llega. O sea, donde menos esperas, dices, ¿cómo? Pero si el sábado me abrazó y me besó y me dijo que me amaba. Sí, ya estoy igual que los temerarios. Sí, pero ¿cómo si me abrazó y me besó? Bueno, ese es el espíritu de Korah dentro de la iglesia. Sí, hombre, el hermano Lucino me cae bien gordo, se cree mucho. De veras, mis hermanos, eso no debe de pasar aquí, por favor. Somos una asamblea judío mesiánica que tenemos Torah, no somos como los cristianos. ¿Sí? Somos distintos, tenemos la Torah y tenemos al Machía, pero tenemos que quitarnos esas cascarotas tan gachas, pues es pangolinazos. Bien, cuestionaron la santidad, el llamado y la potencia genuina de Moshe y Aarón. De la misma manera, una persona puede llegar a cuestionar el llamado del rabino, porque en realidad la persona quiere tomar su lugar. Esta conducta de rebeldía del corazón fue la que Satanás dejó que prosperara dentro de sí, dando el golpe a las fuerzas de luz, rebelándose contra Elohim. Esta es la herramienta que utilizó la serpiente para convencer a las 2/3 partes de las miriadas, 2/3 partes de las miriadas de ángeles. E incluso lo hizo con Adán y con Jabá. Sí, para responder, 1/3 parte se vino aquí a la tierra, la otra se quedó en medio y los otros se quedaron ahí arriba. Parte de los que se quedaron en el medio descendieron, ¿ok? Eso ya lo vimos en la parasha de Noah. De modo que, pregunta, esta es la serpiente, de modo que ha dicho que no coman de ese árbol, pues no quiere que sean como él. Fíjense cómo la serpiente está hablando mal del Eterno. Así Korah hablaba mal de Moshe y Aarón ante la congregación. Si no, ¿cómo hubiera convencido a los 250? Solamente hablando mal de él, de ellos, ¿verdad? Bueno, es el mismo principio, y ojalá esta enseñanza la vean muchos pastores evangélicos cristianos, para que aprendan un poquito del proceso de cómo se va cocinando la división de sus iglesias. Habló mal de Hashem, y es lo mismo que hizo Korah con 250 hombres. Korah era grande, Korah calificaba, pero su conducta arruinó todo lo que tuvo y tenía Hashem para ellos. A ver, perdió esposa, perdió hijos, perdió casa, perdió bienes, porque dice la Torah que cuando se hundió la tierra, se hundieron sus casas también, y ahí se fue su esposa, se fueron sus hijos, se fueron sus bienes. O sea, perdieron todo lo que tenían y perdieron todo lo que el Eterno tenía para ellos. O sea, nunca lograron ver y disfrutar lo que Hashem tenía para ellos. Esto es impresionante, ¿sí? Cuando buscó prematuramente el reconocimiento, Korah destruyó lo que el Eterno tenía para él. ¿Qué buscaba Korah? ¿Qué realmente era lo que quería? ¿Más poder? No, llenar un vacío. Él no tenía el reconocimiento que según él merecía. Y estando ahí al frente, yo les aseguro que él se iba a dar cuenta que no era suficiente. Era un problema que traía adentro, era un vacío que traía adentro. Y él pensaba que con mayor reconocimiento iba a llenarlo, iba a sentirse bien consigo mismo.
¿Ok? El potencial de Korah se desperdició. Su ministerio, sus talentos, su sabiduría era mejor que Moshe. Korah enseñando Torah. Con eso les digo todo. Korah era mejor maestro de Torah que Moshe. Pero Moshe varón humilde y Korah varón rebelde. ¿Cuánto rebelde dentro de una asamblea que tiene una posición de poder por su mala actitud, por sus pasiones, por sus obsesiones, ya lo estudiamos, pierde autoridad, pierde posición? Su ministerio, sus talentos, su sabiduría, todo se desperdició debido a un fuerte problema con el ego que no pudo manejar. La gente ayudó a que él se apresurara a caer porque le elevaron el ego. Korah, tú enseñas mejor Torah que Moshe. Korah, tú eres mejor que Moshe. Es como las llantas de las bicicletas cuando le echas aire con la... ¿Te acuerdas la bombita esa que había antes? Le inflaron el ego. Nomás imagínate las discusiones que había cuando él se reunía en secreto con los 250. No, Korah, te vamos a seguir. No, Korah, tú esto. Korah, tú eres mejor, tú estás más guapo. Y esto y el otro. ¿Sí? Tú dominas mejor la Torah. Tú oras más que él. Tú esto y el otro. Y alabas mejor. Pues le inflaron el ego y lo único que hicieron fue precipitar su caída. ¿Sí? Por eso cuando me dicen, pastor, qué chulo está, no les creo nada. ¿Sí? O cuando dicen, pastor, qué buena prédica, no les creo nada. Miren, cuando sale del corazón se nota, ¿sí? Y no lo agarro para mí, lo subo, ¿sí? Digo gracias, pero dentro de mí lo subo. No me quedo con nada de eso, porque no me corresponde a mí, ¿sí? Yo lo subo. Pero cuando alguien, no hombre pastor, qué palabra, qué padre, y no sale del corazón, yo no voy a subir eso al Creador. Aquí se quedó. Pues no les creo. ¿Por qué? Porque no es mi papel brillar a causa del Eterno. ¿Sí me explico? Mi papel es servir para hacerlos brillar a ustedes. Bien. El Eterno tiene un plan. Escúchame esto, porque esto va directo a tu corazón. El Eterno tiene un plan de grandeza, el cual es congruente con la grandeza de la hechura del hombre. O sea, no hay planes pequeños para ti. Hay grandeza, hay poder, hay autoridad, hay crecimiento, hay desarrollo, hay altura para todos. Nomás es cuestión de empezar a elevarse, crecer, comprometerse. Es solo que el hombre tiene que descubrir primero la grandeza que lleva adentro, conocerla y vivirla. ¿Tú sabes cuán grande eres? ¿Lo sabes? ¿Estás consciente? Ok, ahora, ¿lo vives? Porque es bien, o sea, ok, lo sé, me queda claro que soy grande. ¿Lo crees? Porque si lo crees, vives como grande. Y ahí está el cortocircuito en varias áreas. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar. Porque las áreas se destraban cuando crees. Y dices, a ver, yo no merezco esto. Yo no merezco esto.
¿Por qué? Porque esto no es grande, esto no es compatible conmigo. Y empiezas a trabajar para dejar de merecer eso. ¿Sí me explico? Porque si lo tienes es porque te lo mereces. Pero desde el momento en que entiendes que eres grande y que eso te hace vivir por debajo de tu hechura, entonces hay que encontrar dónde está el fallo en tu conducta, en tu carácter, que te ha acercado eso. Hashem te lo va a revelar, te va a decir dónde está, ¿ok? Y vivir como grande. Cuando la persona asume su esencia de grandeza y empieza a vivirla, Hashem lo puede usar para grandes cosas. Es de grandes arrebatarse y golpear a la esposa cuando sienta el ánimo por darle sus cachetadas. ¿Qué voy a decir? O al revés, al marido: a ver, yo no merezco esto, yo no merezco sentirme así. Yo renuncio a ese sentimiento, renuncio a esa pasión, renuncio a esta obsesión, renuncio a esta mala actitud. Y el Eterno te las va a poner las condiciones hasta que logres vencer. Y cuando logres vencer, ya brincaste de nivel, ya estás del otro lado. Pero cada vez se va haciendo más consciente el fallo, cada vez más consciente, cada vez más restregable en la cara, hasta que dices tú: ya no. Y diste el brinco. ¿Sí? ¿Quieres ser usado para grandes cosas? Reconócete grande entonces. Reconócete merecedor y empieza a quitar de tu vida todo lo que es incompatible con la grandeza que Hashem ha puesto en ti. Lo que sea. Desde un papel tirado en tu cuarto hasta tu propia forma de conducirte en la vida. ¿Ok? Todo tiene su tiempo y su forma, pero mucho está en el hombre, pues este tiene la gran responsabilidad de desarrollar su grandeza. Lo sabes, lo eres, hay que desarrollarla. El hecho mismo de ser grande no basta para vivir con grandeza, sino que hay que desarrollar la grandeza. El propósito de la asamblea, es decir, este lugar, es ayudar al hombre a desarrollar su grandeza por medio de su descubrimiento interior y llevarlo a vivir de manera elevada. O sea, aquí se te ayuda a saber quién eres, lo que debes de saber, lo que debes de tener, a dónde debes de llegar, a capacitarte. ¿Ok? Así toda persona importa y toda persona es imprescindible e irreemplazable dentro de la asamblea. Por eso cuando alguien dice: no, ya me voy de la asamblea o que el pastor no me saluda, todavía traen la mente evangélica. Es que el pastor ya no viene a tomarse el café conmigo, pues yo ya no voy. No me castigan a mí, se marginan ustedes, se hacen daño ustedes. ¿Sí? Se sienten pues porque el pastor ya no se toma un café con ellos. Toda persona importa. Tanto estudia y crezca, una persona podrá ser responsable y así asignársele responsabilidad y cargo para robustecer la comunidad. Pero tales promociones están en el ojo de los maestros, no de la persona inquieta por mejorar su posición. Pero la persona deberá de ser humilde, obediente, saber escuchar y dominarse ante su carne, ante un desacuerdo. Una cosa es cuando Hashem promueve y otra cuando viene la autopromoción. Cuando la promoción viene de Hashem, el Eterno a nosotros nos empuja y nos dice: ¿sabes qué? La doctora, ¿sí? ¿Sabes qué? A tal persona a lavar baños. ¿Es una promoción ir a lavar baños?
¿O no? Depende cómo lo veas. Pero si el ROE te dice, ¿a quién le he dicho lave baños? Pero hay personas haciéndolo. Esas personas son grandes. Porque si hacen lo más simple o lo más bajo, si quieren verlo, están listas para estar aquí arriba. ¿Pueden con lo bajo? Pueden con lo simple acá arriba. ¿O estoy mal? Baruch Hashem. Es decir, no van a ser gentes, no van a ser maestros de cuello blanco. ¿Me explico? Van a ser gente que sabe lo que es sudar, que saben lo que es servir, que saben lo que es la autoridad, que saben formar gente, que saben ministrar una palabra, que saben encapsular una palabra, que saben soltar una palabra, que saben ayudar a una persona, que saben lavar pies, lavar baños y sumergir personas en el bautizo. Tenemos que aprender de todo, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Las promociones que vienen de arriba son las que vienen con unción. ¿Qué es la unción? No es tumbar gente. ¿Qué es la unción? Un cargo, una habilitación que viene de arriba para que cumplas con un cargo. Esa es la unción. No es recibe la unción, recibe, si cae la persona, rebota y luego van y le ponen un trapito, ¿sí? Y luego ya no haya que hacer para levantarse porque se siente ridícula y tirada. Eso no es unción. Y luego se levanta y dicen, el Señor me tocó, el Señor, ¿cuál? Tú te caíste. Eso no es unción. La unción es un cargo, es una habilitación para cumplir con un cargo a la perfección. Y el único propósito es contribuir para la elevación de las personas que asisten a la asamblea. ¿Ok? La promoción que viene de arriba es la que edifica. La promoción, la autopromoción destruye, seca. Y aquí va lo bueno, o al menos a mí lo que más me gusta de todo esto. ¿Sabes tú qué quiere decir Korah? Korah, el nombre de este varón. ¿Sabes qué quiere decir? Calvo. Korah quiere decir calvo. ¿Y sabes qué representa esto en la Torah? Una persona sin cabello. ¿Y qué es una persona sin cabello? ¿A qué persona le afecta más el sol? ¿A una persona calva o a alguien que tiene cabello? El calvo, definitivamente. ¿Y el pelo qué es? Cobertura. Korah no tenía coberturas para el puesto que quería. Moshe sí. Korah no tenía respaldo del Eterno. Moshe sí. Korah era calvo. Moshe no. Poderoso. ¿Vamos bien? La Torah describe a Korah como una persona calva, pero también la falta de cabello representa la falta de juicio. Muchachos, sé juicioso, por favor, nos decían las mamás antiguas, ¿no? Agarra juicio ya. Bueno, ojo con esto. ¿Qué le hicieron a Sansón? ¿Y cómo quedó? Sin pelo. ¿Qué quiere decir? Sin cobertura. Y cuando se quedó sin cobertura, ¿qué le pasó? Lo amarraron, lo encadenaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar para los filisteos, humillándolo hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque la unción que él recibió la utilizó gastándola en cosas superfluas. Se perdió de lo que le asignaron a hacer. Y cuando le quitaron el cabello,
ya no tuvo juicio, ya no tuvo cobertura y la unción se le fue. ¿Ok? La persona, al autopromocionarse y creer en sí misma, y más aún creer en que es capaz de crecer por sí sola dentro de la asamblea, creando estructura de poder paralela, lo único, porque fue lo que hizo Cora, crear una estructura paralela a la estructura que ya existía. ¿Qué estructura? 12 tribus. ¿Y se acuerdan cómo estaba distribuido el relojito, el campamento alrededor del Mishkan? Bueno, Korach propone una estructura diferente. Ahí estamos hablando que dentro de la asamblea él desarrolló una estructura, vamos a decir así, un ministerio dentro de la estructura, un ministerio ilegítimo, sin cobertura, para ejercer él un liderazgo, ¿sí? Es decir, no estaba regulado y no era legítimo. Y es así como una persona, con el paso del tiempo, sin tener la cobertura, sin tener el permiso, la autorización, las personas colapsan y fracasan en lo que emprenden, no avanzan, no salen adelante. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, porque no hay cobertura, porque están en anarquía, ¿sí? Cada persona debe de estar en su lugar, cumplir su función con precisión, con efectividad, cada vez mejor, y solo así vienen las promociones. Pero cuando intentan derribar, usurpar, diluir, socavar, menospreciar el trabajo de liderazgo, es cuando los problemas empiezan a acechar. El Eterno, pongan atención a esto, el Eterno no pone aceite al ego. Unción. ¿Por qué? Porque no pagan el precio. Korach quería estar en una posición que no le correspondía, pero tampoco quería pagar un precio. ¿Sí me explico? Ahí no hay aceite. Caer en el pecado de Korach es no sujetarse a la autoridad, no consultar a la autoridad, hacer algo sin consultar la opinión, asumir que puede alterar el orden, no reconocer las cualidades del líder y centrarse en defectos, autopromoción, los pequeños grupos de poder, ¿sí? Por eso aquí no se privilegian los grupos de poder, o aquí o se legitimizan o se van, ¿ok? Asumir que es mejor que el líder, mala actitud que les roba bendición. El Eterno, pongan atención a esto, el Eterno no promueve la rebelión. ¿Quién promueve la rebelión? La serpiente, ¿sí? Todo el mundo puede crecer tan humilde y dispuesto esté. La lealtad, la fidelidad es crucial para que funcione. El espíritu rebelde no rectifica, sino que destruye su persona. Una persona en su crecimiento puede cometer errores, pero la rebeldía no es un error, es una condición que afecta el corazón de la persona que sufre. Satanás fue rebelde y fue reemplazado por Adán y Jabá. Adán y Jabá fueron rebeldes y fueron destituidos. Ellos no fueron reemplazados, fueron destituidos de la gloria de Elohim. El rey Shaul fue rebelde y fue reemplazado. El rey David fue atrevido, pecador, pero reconoció su error y se arrepintió, pero pagó el precio. Israel fue muy rebelde y ha sufrido por ello. Korach
fue rebelde y murió por su propia rebeldía. El hombre debe dejar de hacer resistencia al orden especial que Hashem ha puesto para que crezca y se desarrolle en todo ámbito. Toda rebeldía es aplastada, como lo fue la de la serpiente. Ahí termina la enseñanza, pero esta nota yo la agregué. Escuchen bien, todo lo que les acabo de leer y de explicar, Mashiach lo resume así. Miren, primero, Mashiach nunca exaltó a uno de sus discípulos. ¿Qué hacía con ellos? Les daba de palos. Antes no se le fueron. Pero nunca Mashiach. ¿Quién era Mashiach? El rabino, el verdadero pastor, el maestro, el guía. ¿Sí? Vamos a verlo de manera terrenal. Sino que siempre dijo, escuchen esto, bástele al discípulo ser, ¿acaso dijo, sean más que el maestro? Atendiendo el principio toral de la sujeción a la autoridad. Bástele al discípulo ser como su maestro. Por eso en el judaísmo nunca hay golpes de estado. El cristiano no entiende estas palabras de Mashiach porque no entienden la Torah y no la estudian. Y la ignorancia los lleva a semejantes colapsos congregacionales. Mashiach está estableciendo el orden jerárquico y el respeto al sistema de liderato que debe de haber en las asambleas. Bástele al discípulo, es decir, no aspire a más. Bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, a ver, eso de los discípulos superan al maestro, ¿de dónde viene eso? Eso viene del diablo. Eso viene de Cora. Porque Cora creyó que era más que Moshe. Por eso si el maestro no crece, atrasa a la congregación entera. Si el maestro es de lechita y no crece, hace que su congregación sea de lechita y rebajada y con azúcar. Bástele al siervo ser como su amo. ¿Cómo ven? Entonces, Mashiach estaba enseñando Torah aquí, familia. Hay que respetar el orden jerárquico, ¿sí? Ahora sí van a entender esto también. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otros más distinguidos que tú estén convidados por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da tu lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. ¿Sabes de lo que está hablando? Sube más arriba. Es decir, para que quien tengas enfrente te promueva, te suba. Tú mantente humilde, simple y crece, para que cuando te digan estás listo y sube, lo hagas. Porque de otra manera, si no te dicen que subas, si tú quieres subir, te va a pasar lo que a Cora, te van a mandar hasta atrás. ¿Ok? Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo. ¿A dónde? A la mesa. ¿Dónde estás sentado ahorita? En la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿quién es este?
Cora será humillado. Y el que se humilla, bástenle al discípulo ser como su maestro, nunca más que el maestro. Cora quería hacer ministerio, altar y culto con la vara de Moshe. El Eterno había respaldado a Moshe, no a Cora. Pero como Cora quiso lo de Moshe, pagó con su vida. Así que, familia, hemos de entender que si queremos crecer dentro de la asamblea, tenemos que ser enseñables. Tenemos que ser enseñables y sujetarnos y empezar a formar parte de una milicia, de un grupo de generales que vamos a golpetear al sistema oscuro. ¿Sí? Por eso no podemos estar toda la vida siendo de lechita. Hay que crecer, hay que meterse a la jerarquía, hay que sumarse al orden jerárquico para el bien de la asamblea. ¿Ok, maestros? Con esto terminamos. Hashem me los bendiga abundantemente y les decimos a nuestras ovejitas en Zumpango, en Capulúa, en Ciudad de México, en Texcoco, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Shalom.